que el Señor pone en el corazón del predicador, en base a este pasaje se desarrolla toda una enseñanza. En ocasiones el Señor solamente da un versículo, 3, 4 versículos, y a partir de ahí sale toda una enseñanza, pero en ocasiones el Señor nos tiene que llevar a viajar por la Escritura, a ir de un texto a otro y movernos de un pasaje a otro, porque cuando es así, yo he entendido o he aprendido que cuando el Señor nos lleva de un texto a otro es porque el Señor quiere afirmar o quiere reafirmar en nuestros corazones que su palabra es real, que es verdadera y que tiene significado y tiene para nosotros una enseñanza profunda. Generalmente cuando viajamos tanto en la Escritura, de un texto a otro, y nos movemos en la Biblia de un texto a otro, es porque más bien no es una prédica, sino más bien es una enseñanza. Existe una diferencia entre dar una predicación y dar una enseñanza. La enseñanza va un poco más profundo, trata de escarbar un poco más. Alguna vez les expliqué que en los dedos de la mano podemos ver los 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Esta explicación alguna vez se la di. El apóstol es el dedo gordito. El apóstol puede tocar todos los ministerios. El apóstol puede ser maestro, el apóstol puede ser profeta, puede ser evangelista, puede ser pastor. El apóstol tiene esa facultad de moverse en los 5 ministerios. Pero los otros tienen una connotación. Por ejemplo, el profeta, este es el apóstol, este es el profeta, el índice. Y el profeta señala siempre lo que está en el corazón de Dios. Por eso el profeta siempre está indicando lo que está en el corazón de Dios. El dedo del medio es el dedo, ¿cómo se llama este? Pues dedo del medio. El medio. Este es el más largo, que mis dedos están chuecos, pero es el más largo de todos los dedos porque es el que sale, el evangelista. Entonces el apóstol, el profeta, el evangelista es el que sale, el que va a alcanzar a los que están perdidos. Luego está el pastor, y el pastor es el que lleva el anillo. El pastor es el que representa el pacto de Dios con la iglesia. No significa que los otros no, por supuesto que sí, pero el apóstol tiene esa muestra de pacto, esa señal del pacto. Perdón, el pastor tiene esa señal del pacto. Y el más pequeñito, que no es el menos insignificante, es el maestro. No porque es el más chiquito es el más insignificante, pero el más chiquito llega donde los demás no llegan. Entonces, si usted trata de limpiarse los oídos con el gordito, pues le va a lastimar, pero con este sí puede, y entra y limpia lo que tenga que limpiar. Entonces, a mí me gusta explicar eso porque cuando el maestro enseña, cuando la enseñanza es magisterial, o cuando la prédica es magisterial, cuando el pastor se pone en un plan de maestro, la enseñanza es un poco más profunda. Alguna vez escuché a un hermano comentar: ¿y por qué el pastor se mueve tanto en la Biblia, de un lado para otro? ¿Por qué no nada más nos dejan un texto y ya? Porque a veces el pastor no está solamente predicando, el pastor está enseñando, y entonces a veces es necesario moverse de un texto a otro para poder fundamentar la enseñanza que usted va a recibir, pero sobre todo poder darle el conocimiento que usted necesita acerca de algún tema en particular. Así es que esta semana tuve una lección muy fuerte de parte del Señor. No un castigo, no una reprimenda, sino una lección de algo que yo tenía que aprender, que ya había en alguna ocasión lo había analizado y lo había platicado con el Señor, pero no había sido tan fuerte como lo fue esta semana. Y esta semana aprendí algo muy fuerte que creo que necesitamos saber todos. Hemos estado hablando de milagros, hemos estado hablando de prodigios, hemos estado hablando de cosas extraordinarias y sobrenaturales que Dios va a hacer en medio de la iglesia. Hemos hablado de todo eso. Pero algo que no hemos tocado, el punto es: ¿y si Dios no responde? Porque es bien padre decir: sí, el Señor va a hacer milagros, sí, el Señor va a hacer esto, sí, el Señor va a hacer lo otro, y vienen estas señales y estas maravillas. ¿Y qué tal que si no? ¿Cómo nos vamos a sentir si no? ¿Qué va a haber en nuestro corazón si no pasa lo que estamos esperando que pase? Porque pues es bien padre para un predicador emocionar a la iglesia. Y a mí me pasa muy seguido cuando me invitan a predicar a otra iglesia, yo voy y los emociono. Pues total, que se quede con la bronca el pastor de la casa. Yo me voy, yo me regreso a la mía y que ellos se queden emocionados. No es cierto, no hago eso, ¿verdad?
Pero generalmente pasa cuando no tenemos un compromiso, cuando no tenemos una responsabilidad. Es más fácil decir, Dios va a hacer esto y va a hacer lo otro y ustedes van a ver su gloria. Al cabo en 2 años no me vuelven a ver. Pero quedarse aquí en la casa y yo estando aquí con ustedes y empezamos el año diciendo que milagros, señales y prodigios vendrían a la casa del Señor, a este ministerio, cuando venga fin de año y alguno de ustedes venga conmigo, pastor, no pasó nada en mi vida. Estoy igual, en la misma situación que en enero. No hubo milagros, ni señales, ni nada. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy de la iglesia? Porque mentí, porque dije una falsedad, porque dije una falsa profecía, porque Dios no me respaldó. No, el Señor es fiel a su palabra. Él dijo, Él lo hará. Pero también tenemos que entender y tenemos que saber que hay algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Y tenemos que aprender a batallar con eso. Y tenemos que superarlo. Y se llama frustración. Y eso es algo que muchas veces le pasa. La frustración está a la orden del día, todos los días. Nos sentimos frustrados, nos sentimos agobiados, nos sentimos atormentados. Y entonces me puse a leer acerca de la frustración. Y los científicos, los psicólogos, la gente que se dedica al estudio de la conducta humana han hablado de la frustración. Y llegaron a la conclusión y dieron la definición de la frustración. Y entonces yo me encontré con que, wow, la frustración tiene mucho que ver con los cristianos. Porque muchos de los cristianos viven frustrados toda su vida, tienen años siendo cristianos, viven su vida como cristianos, van a la iglesia cada 8 días, leen la Biblia, oran a Dios y nomás no pasa nada y entonces viven frustrados. Y entonces la frustración va a producir muchas cosas en el corazón del ser humano que van a agobiar su conducta, incluso le van a llevar a perder la fe. Y entre las cosas que produce la frustración es enojo, es coraje, es resentimiento. Y si usted dice, con razón, bueno. Y una palabra que me decía mi hijo David ayer, que también entendimos que la frustración lo produce, es la resignación. Bueno, total, ya que ni modo. Y entonces, esa resignación no es algo que Dios quiere en tu corazón. La Biblia habla de estar conformes. La Biblia habla de conformarnos y también habla de la resignación. La Biblia menciona la resignación, pero, porque podríamos meternos a la etimología y podemos irnos a la raíz y quizás encontremos que la resignación también aparece en la Biblia, pero no en el sentido que el mundo nos dice que tenemos que ser resignados. Nosotros tenemos que aprender a luchar con la frustración. Hace unas semanas atrás, un martes, les hablé de la resiliencia, de ser resilientes. Y no voy a tocar ese tema, búsquelo en internet, ya está ahí en internet. Y busque acerca de la resiliencia y vea cómo podemos ser nosotros sobreponernos a la adversidad y sobreponernos a la frustración. No quiero hablar de eso, quiero hablarles de la frustración. Lo que la frustración produce y cómo nosotros podemos deshacernos de la frustración en un instante. ¿Cómo podemos pensar que algo que nos está frustrando, que algo que nos está paralizando, que algo que nos está haciendo enojar, que nos está haciendo vivir resignados, decir, bueno, es la vida que nos tocó vivir, ya ni modo es el marido que me tocó, ya ni modo es la mujer que me tocó? O sea, vivir así no es de Dios. Vivir resignados, vivir frustrados, vivir agobiados, con coraje, con resentimiento hacia la vida. ¿Cómo no nací con mis papás ricos? ¿Cómo no nací con una casa próspera? ¿Cómo no nací hablando inglés? Al menos ya me iría de traductor al Zócalo ahí con los turistas. Esa frustración no es algo que Dios está poniendo en tu camino. Mucha gente dice, pues es que Dios no quiso, ni modo, aguántate. Y malentendemos cuando Dios interviene para obrar en nuestras vidas y pensamos que es Dios el que nos está estorbando y que nos impide tener éxito, alcanzar las metas y lograr nuestro propósito en la vida. Ojo aquí, porque Dios no va a impedir que tú logres tu propósito. Dios no va a impedir que alcances para lo que Él te diseñó. Él no te lo va a impedir. Dios te diseñó para algo, Dios te hizo para algo y Él quiere que llegues, que lo logres, que lo alcances. Y para Dios sería mucho mejor que lo hicieras por el camino corto.
Pero a veces somos tan tercos que agarramos el camino largo. Pero al final de cuentas llegamos. Ahí arrastrándonos, tirando la cobija, pero llegamos a nuestro propósito. Pero hay muchos que no alcanzan su propósito y dicen, pues Dios no quiso. Dios no quiso que yo lo hiciera, Dios no quiso que yo lo lograra, Dios no quiso que yo fuera millonario, Dios me hizo pobre y me hizo nacer aquí en Valle de Chalco, por eso soy pobre. Estamos equivocados, Dios no obra de esa manera. Yo creo en un Dios de misericordia y en un Dios de poder, que si Él dijo, Él lo hará. Amén, aleluya. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo lidiamos con la frustración? Y lo primero que tenemos que hacer es entender qué es la frustración. Y quiero leerle un poco de algo que me encontré acerca de la frustración. Y póngame atención en esto. Va a quedar grabado aquí en el mensaje. ¿Sí lo estoy grabando? Sí. Va a quedar grabado aquí en el mensaje. Pero quiero que ponga atención a esto, hermano, porque si nosotros logramos entender esto, usted va a poder luchar contra la frustración. En lugar de aceptarles, güey, ya, total, y ahí andamos amargados con cara de limón agrio, porque las cosas no nos salen. ¿Y por qué no me salió? Bueno, pues Dios no quiso. Y lo peor es que culpamos a Dios cuando Dios no tuvo nada que ver. Hay ocasiones que Dios frustra, pero hoy va a aprender qué es lo que Dios frustra. Y en dónde Dios interviene para frustrar algo y en dónde Dios no interviene. Y a veces nosotros mismos somos los causantes de nuestra propia frustración. Nosotros mismos la provocamos. Porque caemos en el engaño de Satanás. Ya me estoy adelantando, espérame. Le va. La frustración es una respuesta emocional. ¿Es una respuesta qué? ¿Una respuesta qué? Emocional. La frustración es una respuesta emocional común a la oposición. La frustración es común, hermano. Le pasa a cualquiera. Y la frustración es una respuesta que se da como resultado a una oposición, a algo que se te opone. Y cuando algo se te opone, entonces tú te frustras. Ay, ya no me salió. Ay, no, al cabo que ni quería. Pero es una respuesta emocional de nuestras emociones. Por eso me encanta que dice la Escritura que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. A mí me encanta eso porque el Señor nos dice, yo te di a ti la capacidad de controlar tus emociones. Tienes dominio propio. Ese espíritu está dentro de ti y se llama Espíritu Santo. Y Él te fortalece para que tú tengas dominio propio. Y cuando sientas que no puedes más, tú te aguantes, te fajes los pantalones y sigas. Ay, es que ya no puedo. Es que es bien difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? El que le dijo que iba a ser fácil le engañó. Por eso aquí les decimos, hermano, no es fácil. Nosotros todavía, si de por sí las cosas no deberían de ser difíciles, nosotros nos las hacemos más difíciles. Pero no significa que saliendo de la calle te vas a encontrar el billete de lotería premiado y dices, ¡ah! Ya, el Señor respondió a mis oraciones. Se te va a ir de las manos. Si no estás preparado para administrar lo que Dios ponga en tus manos, se te va a ir de las manos. Pero Dios no quiere que vivas desanimado, desalentado, frustrado. Entendamos que la frustración es una condición emocional. Es una respuesta de tus emociones que se fortalece y se agrega con el miedo, con el temor, con el resentimiento, con la falta de ganas, con el desánimo. Se alían juntos y entonces la frustración dice, ya ves, no estás hecho para esto. No estás hecho para triunfar, no estás hecho para tener una buena relación matrimonial, no estás hecho para educar bien a tus hijos, no estás hecho para ser pastor, no estás hecho para ser líder. Tú eres de las ovejitas que van hasta el final y eres la última de las ovejas. O sea que el pastor ni te conoce ni sabe cómo te llamas. Y entonces la frustración se alía en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y ahí estamos, condicionados a una emoción
que tenemos en el corazón por causa de una oposición. Se la pongo sencilla, por causa de un no. Por causa de un no te frustras. Ay, ¿por qué no? Si yo quería. No. Es que yo, no. ¿Y sabe dónde ahora hay una generación de nuestros hijos? A lo mejor no es los suyos, yo espero que no sean los suyos. Pero hay una generación de hijos, de adolescentes, de jóvenes, que no soportan la frustración. No soportan un no por respuesta. Y hacen unos berrinches, hermano, impresionantes. Y ahí está el niño, es que yo quiero. Y la mamá, no te voy a dar. Y no, mamá no le da a la mamá y ahí viene el abuelito o la abuelita. Ándele, mijito, tenga, mijito. Y entonces el niño nunca aprende a superar la frustración. No aprende a lidiar con ella, no sabe cómo luchar con la frustración. El niño, y al rato tenemos adultos intolerantes, insoportables, berrinchudos, viejonotes de 30 años ahí haciendo sus dramas porque no pueden con la frustración. Porque no pudieron, no enfrentaron la frustración. No lograron superarla nunca. Ahora, la frustración sí es una condición emocional. No termino, estoy en la introducción. Espérenme. O sea que hoy no vamos a ir a las 4, hermano. No sé si nos dé tiempo de terminar. Dice, común a la oposición. ¿Está? Ya quedamos ahí. La frustración es una respuesta emocional común a la oposición. Común a un no. Relacionada con la ira y con la decepción. Me dijeron que no. Soy una basura. No sirvo para nada. No encuentro trabajo por ningún lado. ¿Sabe? Uno de los éxitos de los grandes vendedores del mundo es nunca te des por vencido. No le hagas caso a la frustración. No aceptes uno por respuesta. Ahora, eso no significa ser un terco o un necio. Esta semana me hablaron como unas 6, 7 veces por teléfono. Buenas tardes, les hablaba en un acento medio costarricense y colombiano y peruano, no sé de dónde era la persona pero le hablamos estamos hablando con el titular de la línea. Digo, pues ¿con quién quiere hablar? Con el titular de la línea. ¿Pero cómo se llama? Pues no sé, pero usted es el titular de la línea. Digo, pues entonces si no sabe quién está hablando, ¿para qué le marca? Esa fue mi primera respuesta. Segunda respuesta que hice. Me vuelven a llamar. Estamos hablando con el titular de la línea. Le digo, ¿quién llama, señor? Le hablamos ¿de quién me habló? De Movistar. Queremos ofrecerle un paquete que quiere. Señorita, no me interesa. Mire, estoy con Telcel y me han regalado un paquete de por vida. ¿No es cierto? No me regalaron nada. Así es que no voy a cambiar mi línea. Ah, disculpe usted. Ya. Siguiente llamada. Le estamos hablando con el titular. Híjole. Le digo, ¿sabe qué, señorita? Ya no me habla. Registra ahí en su base de datos que este número le va a contestar a una persona muy grosera que no le interesa nada su promoción. Ay, es que ¿por qué se enoja? Porque ya van 3 veces que me llaman y les digo, hermano, la 7ª yo ya no aguantaba. Y me dice, estamos hablando con el titular. No, pues sí, pues con quién le está marcando. No he robado, señorita, me lo acabo de robar ahorita. Pero de veras era frustrante. ¿Por qué era frustrante para mí? Porque no me estaba escuchando. Porque esa persona no aceptaba un no por respuesta. Insistían, hasta que la última llamada le dije, ¿sabe qué, señorita? No vuelva a llamar, por favor. Este número ya lo tengo registrado y ahorita mismo lo voy a reportar a la Conducef para que lo bloquee. Ay, no se ponga así, estoy haciendo mi trabajo. Le digo, sí, pero yo le dije que no me interesa. Y ahorita voy a marcar a la Conducef para que lo registren y entonces bloqueen desde mi teléfono el servicio que usted me está haciendo a mi teléfono. Y eso lo puedo hacer, es mi derecho. Es mi teléfono, es mi línea telefónica. Y a usted yo nunca le proporcioné mi número. No sé dónde lo tomaron. Ya no lo volvemos a molestar. Hermano, ya se acabó. Eso fue el jueves. Ya no me han llamado viernes ni sábado. Gracias a Dios. De aquí hasta que mi número telefónico caiga en las manos de otra compañía que me quiera vender algo. Pero la gente insiste. Y muchos no aceptan un no por respuesta. Pero si te vas a dedicar a vender, yo entiendo que es el trabajo de la señorita y que le pagan por cada trato que haga.
Además del salario que recibe por cada llamada que hace, seguramente le dan una comisión por algún cliente que acepta. No está mal, no estoy diciendo que está haciendo mal su trabajo, pero yo también tengo derecho a decir que no. El asunto es que cuando a nosotros nos dicen que no, ¿cómo reaccionamos? Cuando recibimos un no por respuesta, ¿cuál es nuestra reacción? Cuando nuestros hijos reciben un no por respuesta, ¿cuál es la reacción de nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando tus hijos te piden, papá, ¿me das esto? Y tú le dices no. Estamos acostumbrados a decir después, luego, en otro momento, no tengo dinero, pero no sabemos decirles que no. Y no sabemos decirles que no porque creemos que si les decimos que no, los vamos a traumar. Y la verdad es que no los vas a traumar, los vas a enseñar a lidiar con la frustración. Tienes que aprender a decirles que no. Tienes que saber decirles, claro, no le vas a decir no todo el tiempo porque sería una necedad de tu corazón. Pero tienes que saber decirles que no. Tienes que aprender a decirles, no, esto no. No. Y el niño tiene que saber qué es no. ¿Sabe por qué hay tantas violaciones de mujeres y de hombres? Porque ahora también los hombres son violados. Porque el hombre o la mujer que está abusando de la pareja no sabe escuchar un no. Porque nunca le explicaron que no es no. Porque nunca le dijeron que no es un no por respuesta, no un tal vez, a lo mejor si quisiera, pero déjame pensarlo. Y por eso pasa lo que pasa, porque no saben escuchar el no. En un juicio, al menos no en México, pero en Estados Unidos, no sé si en México pase, pero en Estados Unidos, si una chica acusa a alguien de violación y él dice, no, es que fue consensuado, estuvimos de acuerdo, y ella dice, no, yo te dije que no. ¿En qué momento? Cuando me empezaste a tocar te dije no. Y entonces el juez podrá preguntarle, ¿usted escuchó el no? Sí, ¿y por qué siguió culpable de violación? Porque el no es no. Y cuando nosotros escuchamos un no, ¿qué me está queriendo decir? Tal vez que sí, a lo mejor mañana vengo, porque que insista, me está diciendo que no para que insista. No, tenemos que lidiar con el no. Y tenemos que saber que también hay nos en la vida. Entonces, cuando un no se nos da, tú tienes que aprender a luchar con esa frustración, con esa oposición, con esa negación. Y tienes que superarlo. Ahora, no quiere decir que seas un necio y que estés de terco ahí hasta que se te dé el sí. No. Si ese no fue por algo, seguramente Dios está queriendo intervenir ahí. Pero si el no es de parte del enemigo, si la oposición la encuentras de parte del enemigo, tienes que aprender a lidiar con eso también. Y saber cómo vencerlo. Y hoy quiero explicarles cómo enfrentamos el no para luchar con la frustración. Termino con esto. Dice, relacionada con la ira y la decepción que surge de la percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual. Cuanto mayor sea la obstrucción y la voluntad, habrá mayor probabilidad de frustración. Entre más oposición encuentres, entre más obstrucción a tu plan o a tu deseo, más probablemente encuentres la frustración. La causa de la frustración puede ser interna o externa. Y cuando llegué ahí dije, wow, aquí está el asunto. Gracias, mi hermano. ¿Cuál es la causa de... Gracias, mi hermano. ¿Cuál es la causa de tu frustración? ¿Qué provoca frustración? ¿Es interno o es externo? ¿Cuándo es interno? Cuando eres tú. Tú mismo te frustras. Cuando es externo, cuando algo ajeno a ti te dice no. Cuando tú mismo te frustras porque dices, ay, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Ay, mejor no lo hago, te vas. Y luego ves que era algo bueno. Ay, ¿por qué no lo hice? Y te sientes frustrado. O algo que anhelas tanto, no sé, quieres bajar de peso y no puedes ponerte a dieta. Quieres bajar de peso y no puedes hacer ejercicio. ¿Quién es la causa? Esta lonjura, esta gordura, esta lonja aquí que no me deja enflacar. No, el problema no es la lonja. El médico te dice, ya no tome esto. Y te dice, ay, nada más tantito. Acabo ni me está viendo el médico. Cuídese del frío. Salimos bien chichos. No, aquí no hace frío. Frío los viejitos. Y nosotros mismos somos la causa de nuestra frustración.
¿Somos nosotros la causa o es algo externo? Si nosotros somos la causa, el problema es más sencillo. Si nosotros estamos provocando la frustración, si nosotros mismos somos la causa de nuestra frustración, tenemos que saber de dónde viene externamente la provocación a esa frustración. Porque al final de cuentas, si nosotros no tenemos dominio propio, si no hemos aprendido a controlar nuestras emociones, si no sabemos cuándo parar, ¿alguna vez te has dejado llevar por el enojo? ¿Alguna vez te has dejado llevar por la risa? Sí. Imagínate, estás en un funeral y de repente alguien viene y te cuenta un chiste y tú todos los bonitos te ven, ¿este loco qué? Irrespetuoso. La familia de aquel que falleció, ¿cómo te van a mirar? No te van a invitar nunca a salir. Porque no respetaste su dolor. Y tú, aunque más, por más que te explique, decir, es que perdón, me contó un chiste. No, espérate, el que tenía que haberse controlado eres tú. Y por causa de no querernos controlar o de no sabernos controlar, caemos en muchos errores o en muchas equivocaciones. Ahora, nosotros tenemos algo que se llama, ustedes y yo, por causa de tener a Cristo en el corazón, tenemos algo que se llama dominio propio. Voy a tomar otra vez o retomar la causa interna más adelante, ¿sí? Porque nos va a ayudar a conocer la causa externa. Cuando hay una causa externa, abra su Biblia en el libro de Job. Job, capítulo 5. Traté de encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios, algún texto que hablara acerca de frustrar, que Dios frustrara los planes de alguien. Y sabe, encontré en la Biblia que Dios frustra los planes, pero solamente de los impíos. Dios no interviene para frustrar los planes de los justos. Y entonces dije, ay Señor, si tú no intervienes en frustrar mis planes, entonces ¿quién? Y el Señor llevó a mi corazón que hay dos que intervienen en la frustración de los planes. Uno es Dios. Y vamos a ver ahí en Job. Job capítulo 5, versículo del 1 al 16. ¿Ya está ahí? Del 1 al 16. Dice la Escritura, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Versículo 2. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Versículo 8. Ciertamente yo buscaría a Dios, y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Aquí es donde encontré acerca de la frustración que Dios hace. Y en el versículo, aunque déjeme ponerle un poco en el contexto, lo que acabamos de leer son las palabras de Elifaz. Elifaz es un amigo de Job. Job, recordarán ustedes que cayó en desgracia, en enfermedad, perdió todo, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió las cosechas, todo. Y al final terminó enfermo, lleno de una llaga, de una sarna vergonzosa. ¿Qué es lo que estaba padeciendo Job? Job, padeciendo todo esto,
va y se refugia en cenizas y está orando, él está buscando al Señor. Sus amigos se enteran, al menos 3 de ellos, se enteran de lo que está pasando Job y no pueden explicarse por qué Job está pasando lo que está pasando. Y uno de ellos, después de estar ahí un rato mirándolo, cómo se rascaba y cómo se bañaba en ceniza y cómo clamaba a Dios por auxilio, después de estar un momento de mirarlo, Elifaz se anima y empieza a decirle a Job: mira, Job, las cosas no vienen por casualidad. Las calamidades no se levantan del polvo. Lo acabamos de leer. Dios da el pago y la retribución a cada quien de acuerdo a sus actos. Y me gusta lo que le dice Elifaz. Yo no estoy juzgando que Elifaz, las palabras que está diciendo eran incorrectas. De hecho, las palabras de Elifaz son correctas. Solo que a la persona que se le está diciendo no es la correcta. Porque Elifaz todo este discurso se lo está diciendo a Job como si Job hubiera pecado delante de Dios y entonces Job está sufriendo algo por consecuencia de su pecado. Y entonces por eso Job le dice en el versículo 8, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. ¿Qué le está diciendo Elifaz a Job? Yo que tú me vuelvo a Dios. Si te equivocaste, si pecaste, sería mejor que te arrepintieras. Todo esto que te está pasando no te está pasando por casualidad. Seguramente algún pecado cometiste. Y la explicación que da Elifaz es correcta, es verdad. Y las cosas que dice Elifaz son correctas, son ciertas. Elifaz no está mintiendo, solo que está emitiendo un juicio equivocado. Ese es uno de los grandes errores que cometemos las personas cuando emitimos un juicio. Le decimos, seguramente le está pasando esto por esto. Seguramente le está haciendo así o le está yendo así por esto. Seguramente le sucedió esto porque algo hizo. Y juzgamos cuando no sabemos ni siquiera por qué está pasando lo que está pasando. No tenemos la menor idea. Pero lo que dice Elifaz es cierto. Y entre las cosas que dice Elifaz, que son ciertas, es lo que dice en el versículo 12 y 13. Está hablando de la grandeza de Dios y de lo que Dios puede hacer. Y entre lo que Dios puede hacer, dice el versículo 12, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. ¿Qué frustra? Los pensamientos de los astutos. Dios tiene la capacidad de frustrar, de oponerse. ¿Qué dijimos que la frustración es una reacción emocional por una oposición? Entonces Dios se opone a los planes de los astutos. Dios se opone a los pensamientos. Cuando alguien está pensando hacer algo, Dios se opone, Dios no lo aprueba. Cuando alguien dice, hay gente que yo he escuchado que dice, pues si Dios no quisiera que hubiera corruptos, ya hubiera acabado con ellos. No, Dios no aprueba a los corruptos. Dios no aprueba la corrupción, Dios no aprueba la maldad, Dios no aprueba la astucia de los perversos. Dios se opone a ellos. Y por eso en muchas ocasiones las cosas que uno planea para hacer mal a alguien no resultan. Ay, ¿por qué no me salió? Porque seguramente lo que estabas planeando iba con doble intención. Seguramente lo que estabas queriendo hacer, estabas buscando algo de fondo que Dios no permitió que así fuera. Dios va a frustrar los pensamientos de los astutos. Y la Biblia habla de la astucia, de aquellos que buscan sacar provecho para sí mismos. Esos son los astutos. Nosotros no tenemos que ser astutos, nosotros tenemos que ser sagaces, pero no astutos. El astuto busca el beneficio personal sin importar a quién perjudique. Y Dios se opone a esos pensamientos. ¿Sí está conmigo? Y luego dice el versículo 13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. ¿Qué son designios? Planes, diseños. Dios dice que Él va a frustrar los diseños o va a frustrar los planes de los malvados, de los perversos. ¿Sí está conmigo? ¿Ya se dio cuenta que Dios sí llega a frustrar? ¿Pero a quién? ¿A los hijos de Él? ¿A los justos? ¿A los que hacen lo correcto? No, Dios no va a frustrar los planes que usted tenga si usted se conduce correctamente. No es Dios el que le está frustrando y ándele, para que sienta, para que me ame, para que aprenda a amar a Dios en tierra ajena. Dios no hace eso, hermano.
Dios quiere que lo ames voluntariamente, no por lo mal que te está yendo, o porque las cosas no te están resultando. Dios quiere que lo ames porque tú sabes que Él es Dios. Y entonces cuando los planes son malos, Dios interviene. ¿Y sabe por qué interviene? Porque te ama. Alguna vez escuché a un hermano que me decía: ay, pastor, cuando uno se vuelve a Cristo, ya ni se peca a gusto. Ya no se puede pecar a gusto, ya uno va y peca, pero no se siente bien. Ya no la disfrutas como antes. Pues no. Para empezar, no deberías ni de pecar. Y si no lo estás disfrutando es porque Dios no quiere que lo disfrutes, porque te vas a volver al pecado. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios va a intervenir en tu vida cuando lo que estás haciendo no está de acuerdo a su plan. Y te lo va a frustrar. Por eso cuando alguien dice: voy a orar para que Dios me lo conceda, dice: no, no te lo voy a dar. Porque Dios también sabe decir que no. Dios sabe decir que sí, pero también sabe decir que no. Y cuando la Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén, dice claramente sí y amén en Cristo Jesús. O sea, Dios te va a decir que sí a su promesa y te va a decir amén a su promesa cuando tú permaneces en Cristo Jesús. Porque si tú andas lejos de Dios y tú quieres que Dios te cumpla algo, Dios te va a decir: no, así no funciona. Se lo acabo de decir. Cuando un niño es muy berrinchudo y nosotros no le decimos que no, el niño siempre va a querer sacar ventaja. Si tú no sabes decirle que no a un niño, el niño va a ser berrinchudo. Y el problema es: ay, ternurita, está chiquito. Sí, espérate que tenga 15 años y te pueda levantar la mano y te quiera golpear y que tenga más fuerza y que esté más grande que tú. Chiquito te ve grande y le da miedo pegarte. Bueno, ahora ya no. Ahora los niños le dan de patadas a la mamá. Ay, pastor, usted pura violencia. No, no es violencia. Desahogo mis traumas de mi padre que me golpeaba todo el tiempo. No, no es cierto. Pero no sabemos decirle que no a un niño y entonces no lo frustramos. No, se vaya a traumar el niño. No, no se va a traumar. Va a aprender a lidiar con el no. Y entonces cuando le digan que no en un trabajo, no va a llegar a su casa y: mamá, no encuentro trabajo, manténme hasta los 27. No, ¿qué? Vaya, búscale otro. Es que me dijeron que no, búscale otro. Es que me siguen diciendo que no, pues siga buscando hasta que le digan que sí. No encuentro de mi profesión, pues mientras empieza a bolear zapatos, ¿de qué encuentras de qué vivir? Ningún trabajo es deshonroso. El problema es que nosotros decimos: ay, pobrecito, maldito sistema, maldito gobierno. Los jóvenes están sin trabajo, por eso se van al narcotráfico. No, porque nunca les dijeron que no. Nunca les dijeron que las drogas son malas. Dijeron: no, no tomes drogas, no fumas, no consumas y mucho menos las vendas. No seas corrupto, no participes de esto. No, no le podemos decir que no al niño porque se vaya a frustrar. Se vaya a traumar. No, dile que no. Que no está bien que llegue después de la hora que le dijiste. Dile que no tiene permiso de salir porque es peligroso. Dile que no puede ir a gastarse todo su dinero que le acaba de recibir. Dile que no. ¿Sabe qué están esperando los muchachos? Tener 18 años. No, pues ya tienen 18, ya están libres, ya pueden hacer lo que quieran, ya pueden tener relaciones sexuales, quedar embarazadas, ya pueden. ¿Cuál es el problema? Total, que lo mantenga el gobierno, ahora tienen prospera. Pero no podemos decirles que no. Hay que decirles que no. Hay que decirles: no, esto no es así, esto no está bien, esto no lo tienes que hacer, esto no tienes que vivirlo. Ahora, ya lo hicieron, ahora aprende a luchar con eso. Ya tomaron malas decisiones, ahora enfréntalo. Ahora estás responsable de tu decisión. Ahora enfrenta las consecuencias y encáralo. Es tu decisión. Y supéralo.
Pero que quede claro, Dios no se opone a los justos. Dios se va a oponer a aquello que te va a perjudicar. ¿Sabe? En muchas ocasiones Dios va a intervenir de una u otra manera para que tu plan se frustre. Dios va a intervenir de una u otra forma para que tú no logres hacer lo malo. ¿Sí está conmigo? Cuando algo malo estás planeando, cuando en tu corazón estás planeando hacer algo malo que te va a alejar de Dios, Dios va a buscar de una u otra manera intervenir. Te va a poner a alguien cerca, tus padres a lo mejor, si eres soltero y vives en casa, o tu esposa o tu esposo. Había un hermano que me decía, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy bien enojado, pues, porque estoy enojado con mi esposa. Yo estoy a punto de hacer algo malo y me marca mi esposa el celular. Digo, no es tu esposa, es Dios. Pero ¿por qué miro cuando ya lo voy a hacer? ¿Por qué no antes? Digo, porque es la última advertencia. Si después de esa última advertencia todavía lo haces, eres un testarudo. Porque seguramente antes ya evitó que tú lo hicieras. Pero ahí vas de terco. Esa llamada telefónica, haz de cuenta que el teléfono es el burro de Balaam. Que Dios te está hablando. Y la voz de tu esposa es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas. Pero es que ni siquiera me habla para ver qué estoy haciendo. Me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿Qué estás haciendo? Trabajando. Sí, pero el corazón, ¿en dónde está? ¿Sabe? Dios interviene de esa manera. Una llamada telefónica. Si te encierras a hacer algo y de repente alguien toca tu puerta, es Dios diciéndote, no, te quiere frustrar esos planes perversos. Si tenías una cita para hacer algo malo y de repente te sale un compromiso para hacer algo bueno, acepta el bueno. Pero es que ya tenía esta cita, cancélala, no importa. Porque Dios está interviniendo para que tus planes perversos sean frustrados. ¿Sí está conmigo? Dios va a intervenir para frustrar aquellos planes que corrompen tu vida, que corrompen tu alma. Y entonces ahí es donde Dios dice, no, no quiero que participes de esto. No quiero que hagas esto. No quiero, mire, tan sencillo como la palabra de Dios dice, cuando dice, es que me habló fulano que quiere que le preste, dice la Biblia, no salgas de fiador de tu hermano. Que al rato tu hermano te va a quedar mal y el que va a estar frustrado vas a ser tú. Pero Dios te lo dice antes, con anticipación. Por eso es importante que nosotros aprendamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿Dios te va a decir que no? Sí. Si lo que estás haciendo va en contra de su plan, si lo que estás haciendo te va a dañar y te va a perjudicar, porque mire, si usted hace algo malo, no le perjudica a Dios, ¿eh? No. Es que es cristiano, va a la iglesia y está dando mal testimonio. Pobre de Dios por el mal testimonio del cristiano. No, hay otros cientos de miles que dan buen testimonio. Así es que el mal testimonio de uno no va a perjudicar el nombre de Dios. Así es que Dios va a intervenir para decirte que no. Siempre y cuando los planes sean perversos, sean malos, te perjudiquen a ti o vayan a dañar a un hijo de Dios, ¿eh? A un justo. Porque mire, dice ahí Job, versículo 15. Así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la tranquilidad cerrará su boca. Perdón, la iniquidad cerrará su boca. Gracias. Dije, ¿cómo? ¿De quién está hablando? ¿Del menesteroso? Dios protege a los suyos, amén. Dios protege a los suyos. Así que cualquiera que quisiera hacer algo contra ti, Dios va a intervenir para frustrar el plan de él. Quizás algo te tenga que tocar, a lo mejor una salpicada, una embarrada, un daño, un tiempo, te perjudique, pero Dios no te va a dejar. Él es la esperanza al menesteroso. Él es la esperanza para aquel que hace lo correcto.
para que tú no pierdas la esperanza. Le voy a leer esta versión, el mismo versículo, versículos 15 y 16, pero en otra versión dice: pero a los menesterosos los salva de la opresión de los poderosos y de su lengua viperina. Así es como los pobres recobran la esperanza y a la injusticia se le tapa la boca. Así es como los pobres recuperan ¿qué? ¿Qué le pasa a los pobres? Ay, somos pobres. Estamos arruinados, pobrecitos de nosotros. No tenemos para comer, no tenemos para vestir, no tenemos nada. Entonces, como estamos amolados, pues pobrecitos. Y dice Dios, no, yo no quiero que ni los pobres pierdan su esperanza. Porque dice la Biblia que, mire, en una ocasión el Señor Jesús recibe una ofrenda de una mujer que le unge los pies, y alguien de sus discípulos, Judas, le dice, murmura entre los discípulos, dice, ese perfume lo hubiéramos vendido y hubiéramos podido dar a los pobres. Y el Señor Jesús escucha las palabras de Judas, y el Señor Jesús mismo dice, a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no. O sea, refiriéndose el Señor a que siempre había pobres y que Dios no iba a dejar a los pobres. No puede decir, ay pastor, sí, los pobres están muriéndose de hambre, sí, pero Dios tiene misericordia de ellos. Y de alguna manera, el que es pobre no le faltará. Y si es un pobre que tiene temor de Dios, menos le faltará. Quizás no pueda comer como un rico, pero eso no significa que Dios está pensando, ojalá y se muera este pobrecito porque ya se me acabó la despensa para él. Dios no piensa de esa manera. De hecho, Dios quiere que aún el pobre no pierda la esperanza. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Ok. ¿Que no pierda qué? No se olvide de esa palabra. No vamos a leer ahora porque quiero terminar el tema hoy, pero usted lea con calma del versículo 17 al 18. Lea del 17 al 18. Perdón. Dice, puede leer hasta el 27 después con calma, pero leamos del 17 al 18. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Yo nunca escuché a mis hijos decir, ay, gracias a Dios que mi papá me castigó. Ay, gracias a Dios que mi papá me corrigió. Ay, soy bienaventurado. Todas las veces que corrigí a mis hijos, todos terminan, ay, es que tú no me quieres. No, ¿cómo no? ¿Por qué me pega? Alguna vez, pero porque les dimos bien querido. No creo que alguien que sabe que está siendo corregido valore la corrección. No. Cuando a un hijo le dices no te doy permiso, no te dejo jugar, no, dame tu celular, no creo que esté bien contento. Ay, por fin mi papá hasta que entendió que tenía que quitarme el celular. ¿Alguna vez ha visto un hijo así? No. Ninguno que está siendo corregido acepta la corrección como algo que le beneficia, como algo que le bendice. No, hermano, no lo aceptamos. Y cuando Dios nos dice que no, cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos corrige, no lo consideramos como algo bueno. Incluso yo he escuchado cristianos que cuando Dios les dijo que no, siguen orando y dicen, Señor, concédeme. Y Dios les dijo que no. Dios, los cristianos dicen, el diablo se está oponiendo, Señor, reprende al diablo. No, hermano, no es el diablo, es Dios, que te dijo que no. Y Dios lo está haciendo por tu bien, porque te ama, porque te quiere ver bien, porque Él está interesado en tu bienestar y en tu salvación. Y Dios también sabe decir que no. Incluso dice la Escritura, versículo 18, porque Él es el quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Es decir, Dios mismo sabe corregir y disciplinar, pero también sabe consolar. Dios sabe decir que no, pero Él te da la explicación del por qué no. Y eso es lo que le debe de quedar claro. ¿Cuándo es Dios
el que te está diciendo que no y cuándo no es Dios? ¿Cuándo es Dios el que te está frustrando planes perversos y te está diciendo que no? Y te está librando de un mal y te está bendiciendo con un no, y cuándo no es Dios. Tenemos que saber, porque no vaya a ser que yo estoy creyendo que es Dios el que me dice que no, y resulta que Dios ya me dijo que sí desde hace cuándo, pero yo no me animo, o yo no me atrevo, o hay una oposición en mi vida. Porque esa es la otra parte. Dios te va a decir que no, siempre y cuando los planes sean perversos o malvados. Él te va a disciplinar, incluso puede que te duela el no de Dios. Pero al final de cuentas, Dios consolará tu alma dándote esperanza. Diciéndote, no te quiero por este camino, pero tengo un plan mejor para ti. No quiero que vayas por esta ruta, no es este tu destino, no es esto lo que estoy esperando para ti, pero tengo algo mejor para ti. Y entonces, así como Dios te dice no, también te dará la esperanza. ¿Sí me explico? Debe quedarnos claro, cuando es Dios que te está diciendo que no, Él te va a dar una esperanza. Es no en este sentido, pero Dios me está diciendo que es sí por aquí. Es no porque esto me lleva a lo malo, porque esto me va a corromper, porque esto me va a alejar de Él. ¿Sí queda claro eso, hermano? Todo aquello que te aleja de Dios, Dios no lo permite en tu vida. No voy a decir como algunos hermanos que dicen, si Dios no hubiera querido, ya me lo hubiera quitado. Si Dios no quisiera que me fuera de parranda todos los fines de semana, ya me hubiera quitado esto. ¿Cómo? ¿Paralismo? ¿Que se quede paralítico? ¿Que se quede ciego? ¿Que quiebre su negocio por completo y esté empobrecido y que vaya a la ruina? Para eso ya no va a tener dinero. ¿Al rato qué va a hacer esa persona? Y no solamente va a padecer él, va a padecer su familia. La misericordia de Dios impide que una persona sufra más de lo que puede soportar. Pero cuando Dios permite que ciertas cosas pasen, habría que ver si es Dios o no. Y entonces la otra parte que nos frustra, estas son cosas externas que nos frustran. Uno es Dios y el otro es el diablo. Y eso es clarísimo. O te frustra Dios para evitar que hagas lo malo, o te frustra el diablo para evitar que hagas lo bueno. Así de sencillo. Cuando tú quieres orar, dices, ahora sí ya voy a orar, pastor, ya, ahora sí, de verdad, ya voy a orar. Y de repente vas a orar y ya que te hablaron por teléfono, y que ya te acordaste que dejaste algo pendiente, y que los frijoles estaban en la lumbre, y oraste, no. ¿Cómo terminas? Frustrado. Ay, no oré, tenía que haber orado. Y a veces pensamos que el diablo, es que el diablo, sí, si es el diablo tienes autoridad para deshacerte de él. ¿Está conmigo? Ok. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer versículos 8 al 9. Dice la Escritura, sed sobrios, dice el apóstol Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Vamos a leerlo otra vez, el 8 y el 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué anda haciendo el diablo? Dice Pedro, sed sobrios y velad, estar atentos, estar vigilantes, porque su adversario, su enemigo, adversario es eso, enemigo. De hecho, Satanás significa eso, enemigo, adversario, oponente. Entonces dice, su adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. ¿Qué anda haciendo el diablo? Anda buscando a ver quién se deja, hermano. Anda buscando a ver quién se deja.
Entonces, el trabajo del diablo es hacerte, mire, muchas veces he escuchado a tantos cristianos que dicen, es que el diablo es el que me hizo pecar. A veces ni es el diablo, hermano, es uno solo. Porque el trabajo del diablo no solamente es hacerte pecar. El trabajo del diablo es que tú te vayas al infierno. Él está buscando que te, de una u otra manera, no solamente con el pecado. Yo soy de una idea, el diablo ya no invierte tanto en el asunto del pecado, tanto tiempo en el asunto de que tú peques, porque ese asunto ya fue resuelto. La Biblia dice que el pecado fue pagado por el precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que si tú como cristiano entiendes, y por eso se lo enseñamos en los discipulados básicos, si tú como cristiano entiendes que el pecado, la solución al pecado es el arrepentimiento, el que tú le pidas perdón a Dios, el que tú te arrepientas delante de Dios y digas, Señor, perdóname de todos mis pecados, el Señor te perdona. ¿Sí está conmigo? Si tú como cristiano entiendes que como ser humano eres vulnerable y puedes llegar a pecar por descuido, por negligencia, por desobediente, por rebelde, porque no conoces a Dios, porque eres vulnerable, porque descuidas tu vida espiritual y vuelves a pecar delante de Dios, Dios tiene misericordia de ti y te perdona si tú te arrepientes. Así es que imagínense el diablo, que es astuto y que conoce a la humanidad desde que fue creada y que ha aprendido entre los cristianos, o ha aprendido que los cristianos cuando se arrepienten son perdonados. ¿Usted cree que va a buscar que el cristiano peque? Yo creo que no invertirá su tiempo en eso. Creo que el diablo va a invertir su tiempo en que tú te frustres y que va a invertir su tiempo en que tú te alejes de Dios. Es decir, tú pecas y te alejas de Dios. Y el diablo quiere mantenerte lejos ahí, diciéndote, no vale la pena que regreses, no vale la pena que busques a Dios, Dios ya está lejos de ti, Él ya no te escucha, ya no quiere saber nada de ti, ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia, ya no ores. Y si tú le crees al diablo, tú vas a quedarte lejos de Dios, aunque el pecado tú lo hayas cometido. Cuando la solución y la respuesta de parte de Dios al pecado es el perdón a través del arrepentimiento. Ahora, no estoy diciendo que es un permiso para que usted peque libremente, al cabo luego se arrepiente. No estoy diciendo eso. Si tú tienes entendimiento, tú te alejas del pecado. Y cada vez te alejas más y más porque sabes que eso daña tu vida. ¿Sí está conmigo? Ok. Entonces el diablo va a buscar acercarse a nosotros para estorbarnos. Y una de las cosas que va a hacer el diablo, una entre tantas cosas que va a hacer el diablo, es que nosotros nos frustremos. ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Qué es lo que más te frustra? ¿Te frustra no tener dinero? ¿Te sientes mal porque no tienes dinero y tus planes, tus anhelos, tus sueños no los puedes alcanzar porque no tienes dinero? ¿Eso te frustra? ¿Porque no puedes pagar tus deudas? ¿Porque no te alcanza para tener vacaciones? ¿Porque usas ropa de segunda? O a lo mejor porque no tienes dinero para ir a comerte, no sé, unos tacos a la esquina y dices, yo quiero unos tacos. ¿Y te frustra eso? ¿No tener dinero? Dios no está interviniendo en que tú no tengas dinero para frustrarte, hermano. Ya les expliqué en qué Dios intervenía. En frustrarte para que hagas lo malo. Para que hagas el mal, ahí sí te interviene Dios y te frustra. Pero entonces, si no es Dios el que está interviniendo para que yo no tenga dinero, alguien está interviniendo para que yo no tenga dinero. Y entonces yo vivo frustrado porque no tengo dinero, porque no me alcanza, si eso es lo que te frustra. Dices, no, pastor, yo ya superé el asunto del dinero. A mí ya no me frustra traer dinero o no traer. Eso a mí ya no me enoja. Ok, ¿qué tal llegar tarde? ¿Te frustra llegar tarde? Siempre te enojas cuando llegas tarde y luego peor, llegas tarde no por tu culpa, sino por la culpa de otro. Uy, me molesta llegar tarde. Siempre salimos tarde, siempre llegamos tarde. Por tu culpa llegamos tarde. ¿Eso le frustra? ¿Ok? ¿Qué más le frustra? ¿Ver a alguien pelear y no poder hacer nada por ellos? ¿Ver a un matrimonio pelear, por ejemplo? A lo mejor cuando eras pequeñito tú veías a tus papás pelear y eso te frustraba porque eras pequeño y no te podías meter.
Y ahora eres adulto y tampoco te puedes meter porque es el matrimonio de alguien más. ¿Y eso te frustra? ¿O te frustra la gente enferma? Ay, pobre gente, ¿por qué está enferma? Pobre, la gente pobre. ¿Qué te frustra, hermano? ¿La corrupción? ¿Los políticos? ¿El gobierno? ¿Qué te frustra? Son cosas externas. Y Dios está en contra de todas ellas. Pero el diablo las usa para frustrar. Y entonces el diablo quiere que tú vivas frustrado por lo que no puedes cambiar. No puedes cambiar el matrimonio de alguien, no puedes cambiar tu condición económica, no puedes cambiar el tiempo porque siempre llegas tarde. Le decía a un joven hace poco que le molesta mucho llegar tarde. Le decía, ¿te molesta? ¿A ti te frustra llegar tarde? ¿Te enoja llegar tarde? ¿Sabes cómo va a perjudicarte el diablo? En que tú llegues tarde a tu destino. En que pudiendo llegar a tu destino a tiempo, pudiendo alcanzar tu propósito a tiempo, logrando tus metas a tiempo, el diablo te va a estorbar para que tú llegues tarde. Para que te frustres. Porque Dios va a intervenir para que llegues a tu destino. Pero la causa de llegar tarde no será Dios, serás tú. Porque estás haciendo lo que te estorba. Tú mismo te estás estorbando. Nosotros mismos nos frustra no tener dinero y cuando tenemos los malgastamos. Nos frustra llegar tarde y siempre nos levantamos tarde. Nos frustra estar gorditos y no nos ponemos a dieta. Nos frustra estar enfermos y no nos cuidamos. El diablo siempre va a tratar de poner algo que te dé un no por respuesta. ¿Quieres salud? No, no puedes estar sano. Vas con todos los médicos y todos los médicos te dicen, no, de esto se va a morir. Dices, pero ¿por qué? Yo quiero estar sano. Lo que está haciendo el diablo al frustrarte es robarte toda esperanza de cambio. Toda esperanza de que puede mejorar. Uno te quita la esperanza. ¿O no? Si te dicen no a algo, ya nunca más en la vida. Me dijeron que no. Yo he visto a gente, hace poco le platicaba a mi esposa y le daba testimonio, y le enseñaba la foto del hijo de un amigo que está en Estados Unidos, que venían en un vuelo de regreso a casa, de un estado de Estados Unidos a otro estado en Estados Unidos. Y ponía en la imagen, ponía a mi amigo, decía, de regreso a casa, y ponía a su hijo en el avión. Entonces muchos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Den la noticia. Dice, de regreso a casa y con muy buenas noticias. Es el niño del que les hablé que tenía cáncer, ¿se acuerdan? Que oramos por él. Y cuando le pregunto, oye, ¿qué pasó? Dice, mi hijo está limpio, no tiene nada. Pero por 8 años, los médicos le dijeron, no, su hijo puede morir. Su hijo está enfermo. Su hijo tiene cáncer. Su hijo no puede sanar. Este cáncer es muy agresivo. Este cáncer lo puede matar. Por 8 años escuchó lo mismo. Y ahora la noticia es, está sano. La última vez que hablé con él, le dije, no pierdas la esperanza. Porque Dios es fiel y Él puede hacer algo extraordinario. Y ahora vemos el milagro. Dios hizo el milagro. Y uno puede decir, ay, pastor, ¿no será coincidencia? ¿No será casualidad? La verdad es que el diablo quiere que tú pierdas toda esperanza. Si tú anhelas un cambio en tu vida, si tú anhelas un cambio en tu condición, un ejemplo, si en el matrimonio los dos están peleando todo el tiempo y uno de ellos busca a Dios y le dice, Señor, quiero que cambies mi matrimonio, que ya no nos estemos peleando. ¿Usted cree que le va a decir Dios? No, te aguantas, es el que escogiste. ¿Dios le va a decir eso? No, Dios le va a decir, adelante, puede cambiar. Ten esperanza que esto va a pasar. Sale de la iglesia y contenta, ay, el Señor puso en mi corazón que mi matrimonio puede cambiar. Ya llega a su casa y se encuentra con el marido. ¿Dónde andabas, vieja?
¿Quién te dijo que te saliera? Y ahorita, pum, 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 tres para. Ay, Dios no quiere cambiar mi matrimonio. ¿Es Dios el que le dijo que no? Es el diablo el que le dijo que no. Y entonces ella va a perder toda esperanza de que puede tener un matrimonio mejor. Y la esperanza se va a olvidar, se va a hacer un lado, se va a quitar de su corazón y de su mente y no va a encontrar un cambio en su vida. Y en cualquier situación, hermano, puse el ejemplo del matrimonio, porque aquí hay muchos matrimonios, pero en cualquier situación, en tus finanzas. Señor, ayúdame en mis finanzas. Y llegas a tu casa y ahí está el de Coppel para cobrar. Señora, le vamos a quitar su refrigerador. Ay, Señor, te dije que me ayudaras para pagar. Nos llevamos su refrigerador, pues que se lo lleven, ni modo. ¿Qué le vas a hacer? Se te acaba la esperanza de que Dios puede cambiar su condición financiera. En tu salud, tú oras a Dios para que Dios te sane de algún problema y vas con el médico y dices, no, señora, esto no se cura, ni de chiste, ni por magia. Cuando hace algunos años mi esposa y yo escuchamos que los médicos decían que el hipotiroidismo no se curaba, que era incurable, que así, que la persona que tenía hipotiroidismo tenía que vivir con esa enfermedad toda su vida. Y mi esposa me estaba dando la noticia hoy de que un médico escuchó a un médico decir, no, el hipotiroidismo se cura, claro que se cura. Pero los médicos dicen que no. Y decía este médico, no, dicen que no, las farmacéuticas, porque les conviene seguir vendiendo su medicamento y tener a la gente enferma de por vida. Pues claro, si la gente se sana, adiós farmacias, ¿o no? Ya el doctor Simi ya no va a estar gordito, va a ver los reflejos. Si las enfermedades se curan, ¿cierto? Deja de ser negocio la farmacia. Igual, hermano, ¿quién te va a dar la desesperanza para decirte tu enfermedad es incurable? ¿Sabe cuántas enfermedades incurables he visto que se curan? Cáncer, sida, problemas de la columna, problemas en los pies, problemas en el cerebro. Que los médicos dicen, no, eso no se cura. Así, había un joven que nos dijeron que estaba enfermo de la cabeza y los médicos le dijeron, no, este medicamento tiene que tomarlo de por vida. De por vida. El muchacho había estado en las drogas y las drogas dañaron su cerebro. Y tenía esquizofrenia y paranoia. Y los médicos le dijeron, no, a la mamá le dijeron, esta enfermedad no se cura. Este medicamento se lo tiene que tomar de por vida. La mamá viene preocupada, nos habla a mi esposa y a mí, fuimos, visitamos al muchacho y la verdad, a mí me dio miedito cuando lo vi, porque estaba muy agresivo. Finalmente Dios nos respaldó, oramos por el muchacho fue liberado y fue sanado. Seguía tomando el medicamento. Le bajaron la dosis, ¿verdad? Le bajaron la dosis y de repente el muchacho regresa a la droga. Regresa a la droga. Y entonces tiene un cuadro, una crisis, porque se drogó y estaba tomando medicamento y pues le dio una crisis y va a dar al hospital. Y le dicen los médicos, señora, ¿por qué le está dando este medicamento? Pues porque mire, este es su historial, aquí está la receta, aquí está toda la historia. Dice, ya no le dé, ya no lo necesita. Lo que creímos que había sido una recaída fue así como la alerta para que ya no le siguieran dando el medicamento, porque había sido sanado. Y los médicos dijeron, no, eso es de por vida ya, no se quita, no se cura. ¿Por qué la maldad va a buscar que tú pierdas la esperanza? Porque si tú pierdes la esperanza no vas a ver la posibilidad de la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Si tú pierdes la esperanza no vas a ver un milagro. Si tú ya te resignaste, ya dijiste, pues ya qué. Vamos a orar por su hijo para que se salve. No, ya ese se va a ir al infierno. De los 10 que me diste, Señor, uno tenía que perder, el hijo de perdición. Porque pierdes toda esperanza. Cuando Dios dice, no, mi esperanza
tiene que estar en ti. Tienes que perseverar. El diablo te va a querer robar la esperanza. El diablo va a querer que tú no logres tu propósito. Hay tres cosas principales que yo encuentro en las que el diablo te quiere frustrar. Uno, en tu oración. Para que tú dejes de orar. Tú oras y no recibes respuesta, o no ves la respuesta y dices, no, Dios no me escucha. Y entonces dejas de orar. Dos, Dios va a frustrar, perdón, el diablo, no Dios. El diablo va a frustrar tus planes. Tú haces planes, quieres tener éxito, quieres ser famoso, quieres tener dinero, y el diablo te va a estorbar para que tú no lo consigas. Es decir, no, tú no eres para el éxito, tú eres un fracaso. Tú no vas a lograr lo que quieres, tú no vas a tener dinero. Mientras ves a los narcos que tienen dinero y ves a los corruptos que tienen dinero, y dices, ¿por qué ellos sí tienen y yo no? Porque el diablo quiere frustrarte para que tú creas que para ti no es. Y todavía escuchas mensajes donde te dicen, el dinero es del diablo, hermano. El dinero no es del diablo. El dinero no es del diablo, tampoco es de Dios, porque Dios no creó el dinero, Dios creó todas las cosas. El dinero lo creó el ser humano como un sistema de cambio. El uso que le des al dinero es lo que hace la diferencia. Hace 15 años yo recibí una palabra profética que dijo, vas a ser millonario y vas a sostener muchos ministerios. Cuando yo lo oí, hermano, me emocioné y dije, ¡wow! Lo que siempre sale. Hace 15 años. ¿Ya soy millonario? No. ¿Y sabes qué es lo primero que pasó por mi cabeza? Te engañaron. Te engañaron porque eso no es para ti. Y entonces el Señor puso una palabra en mi corazón y dijo, no pierdas la esperanza. Yo lo dije, yo lo haré. Y a veces nosotros creemos que Dios me mintió. Dios me dijo que me amaba y no era verdad. Y a veces eso pensamos, hermano. De verdad creemos que Dios nos engañó, hermano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. El asunto es que el diablo va a tratar de obstaculizarte para decirte no. Entonces el diablo se va a oponer a tu oración. Ay, ¿cómo vas a leer conmigo, Daniel? Capítulo 10, versículo 11 al 14. Libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Capítulo 10. Propósito, es que todavía no llegaba ahí. Primera de Daniel, del 11 al 14. Perdón, capítulo 10, del 11 al 14. Daniel, capítulo 10, del 11 al 14. Y dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Es un ángel el que le está hablando a Daniel. Es el ángel Gabriel el que le está hablando a Daniel. Y dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Es lo que dice Daniel. Versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Sabe? Cuando yo leí eso dije, no cabe duda que el diablo se va a oponer a una oración. Cuando el diablo se opone a tu oración, no quiere decir que Dios no tiene respuesta. Dios tiene una respuesta. Y si tú pides algo, dirección, confirmación, sabiduría, inteligencia, le pides a Dios que te ayude, tú oras a Dios y el Señor te envía su respuesta. Amén. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Pero no significa que el diablo va a decir, ya viene la respuesta, quitémonos. No, él se va a parar enfrente y decir,
la respuesta no va a llegar. Y uno puede decir, pero ¿por qué el diablo tiene esa capacidad de oponerse a una respuesta? No es que tenga una capacidad. Es que el diablo busca en que tú te frustres y dejes de orar. Para que tú te frustres y digas, no, ya para qué oro. Dios no tiene respuesta para mí. El Señor dijo que el que pide, recibe. Que el que busca, encuentra. Que el que llama, se le abre. Amén. Así es que si tú oras, el Señor tiene una respuesta para ti. Gloria a Dios. Aleluya. Pero te vas a encontrar con una oposición. El diablo se va a oponer para que tú te frustres, para que pierdas tu esperanza. ¿Sabe qué me encanta de este pasaje? Que dice el ángel Gabriel, le dice a Daniel, desde el día en que tú propusiste, ¿desde cuándo? Desde el día en que te propusiste, ni siquiera había empezado a orar, hermano. Todavía no empezaba a orar Daniel y Dios ya había mandado la respuesta. Aleluya. Daniel todavía no había entendido qué es lo que iba a pasar y Dios ya había mandado la respuesta. Gloria a Dios. Dice, cuando te propusiste a entender y a conocer las cosas que Dios había designado, desde ese momento Dios me mandó. Pero ¿cuánto tiempo tardó? 21 días en llegar la respuesta. Llevamos 5 minutos y ya, ay, creo que Dios no me escucha. Oramos 10 minutos y creemos que Dios no nos escucha. Daniel oró durante 21 días y no oraba 5 minutos en la mañana, 5 minutos en no. Se dedicó a ayunar y a orar durante 21 días, hermano. Amén. Gloria a Dios. Lo único que hacía Daniel era orar y ayunar. Era lo único que hacía. Y tardó 21 días. ¿Cuántas horas tiene el día? 4. Ponga usted que se dormía 8. ¿Cuántas horas oraba? 16 horas. Durante 21 días, ¿cuántas horas son? Chele, pluma no traen. ¿Con qué hacer cuenta? 16 horas por 21 días. 336 horas orando. Y finalmente la respuesta llegó. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos lleva orando, hermano? ¿Cuánto tiempo le falta para orar? Para recibir su respuesta. Y eso nada más de una oración, ¿eh? Aprovechamos el momento que vamos a orar y soltamos como 20 peticiones. Así que échale cuentas, ¿cuánto tiempo tiene que orar? ¡Ay, tanto tiempo, pastor! ¿Sí? Ahora, no estoy diciendo que ese es el tiempo regla para que tienes que orar. Lo que le estoy diciendo es que se dé una idea de que si usted persevera, me encanta porque si usted persevera, Dios tiene una respuesta. Si tú insistes en la oración, Dios te va a dar una respuesta. El diablo quiere que tú dejes de orar, para que dejes de creer, para que dejes de tener una esperanza. Pero si tú insistes en la oración, porque no es Dios el que te está diciendo que no, es Satanás el que se está oponiendo a tu oración. Tú insistes en la oración y Dios enviará a sus ángeles a pelear acerca de ti y pelearán a tu favor y tendrán la respuesta de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero nosotros oramos. El diablo se va a oponer para frustrarte en tu oración. También se va a oponer en tus planes. David peleaba contra sus enemigos y los enemigos venían, pero eran vencidos. ¿Pero qué cree? Que Satanás estaba feliz porque David peleara contra sus enemigos. ¿Sabe por qué Satanás estaba feliz? Porque David se estaba llenando las manos de sangre. Y Dios es un Dios justo. Y entonces David, que era un adorador de Dios, David llega el momento en que dice, terminan todas sus batallas y dice, voy a construir una casa al Señor. Voy a construir una casa de adoración a mi Padre. Y ahí hace sus planes y manda a juntar todo el material, hace los planos, hace los diseños, hace todo lo que va a hacer. Y cuando ya tiene todo listo, Dios le dice a David, no puedo permitir que tú construyas mi casa, porque tus manos están llenas de sangre. ¿Usted cree que eso Dios lo había visto en David? Si fue Dios mismo quien lo respaldó en la batalla.
Lo que no había era un sacrificio tan grande que pudiera librar a David de toda esa sangre. No había. Ni todos los sacrificios, ni todos los holocaustos que David ofreció podrían librar a David de toda esa sangre. Y yo me imagino, no lo dice la Escritura, pero yo me imagino al diablo diciéndole a Dios, no puedes permitir que Él te construya una casa. Sus manos están llenas de sangre. Y estoy seguro de eso porque la Biblia dice, el Señor Jesús hablando, dice que Satanás, que es el acusador de los hijos de Dios, fue desechado de la presencia de Dios por causa de la victoria de Jesús en la cruz. Pero, todavía Jesús no venía en el tiempo de David. Entonces yo me imagino a Satanás delante del Padre diciéndole, no puedes dejar que David te construya una casa. Imagínense cómo se sintió David cuando Dios le dijo, no me la vas a construir tú. Ahora Dios, si Dios mismo lo mandó a pelear, ¿por qué Dios no dejaría que David construyera una casa? Porque había alguien que lo estaba acusando. Si tú le permites a él construirte una casa, eres un Dios injusto. Eres un Dios corrupto, que con tal de que te den una casa, aceptas la sangre de las manos de David. Porque sus manos están sucias de sangre. Y Dios le dice a David, tus manos están sucias de sangre. Pero me encanta Dios. Porque dice, tú no me vas a construir la casa, pero tu hijo sí. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así es que los planes no los vas a ver tú, los va a ver tu hijo. Y aunque tú no lo logres, tu hijo lo verá. Y entonces, ¿sabe qué hizo Dios? Para que el diablo no pudiera acusar a Salomón de que tenía las manos llenas de sangre, le dio un reino de paz. Y todo el reino de Salomón fue en paz. Ni un solo enemigo se levantó contra Salomón. Y entonces Salomón pudo construir el templo porque sus manos estaban limpias. Y aunque el diablo quiere echar a perder tus planes, Dios siempre tiene una respuesta. A mí me encanta eso. Y el diablo también te va a frustrar en tu propósito. Te va a decir, tú no vas a llegar a hacer lo que dices que quieres llegar a hacer. ¿Cómo crees? Te faltan pantalones, te falta dinero, te falta carácter, te falta comunión con Dios. Eso le encanta al diablo decir. Al diablo le encanta decir, ¿cómo tú crees si ni oras? ¿Cómo tú vas a ser alguien grande? ¿Cómo tú vas a tener una visión extraordinaria? ¿Cómo tú vas a tener un ministerio glorioso si ni oras, ni ayunas? No vas a la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que eso no sea necesario. Es necesario para hacerte fuerte espiritualmente. Es necesario. Pero algo que hace el diablo es hacerte creer que no tienes la capacidad de ser lo que Dios dijo que vas a ser. ¿Y sabe qué me encanta a mí? Porque Pablo, siendo perseguidor de la iglesia, siendo un hombre que perseguía a los cristianos, Dios lo llama y lo escoge. Y dice el apóstol Pablo, de lo vil y de lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios. Porque Dios te escogió a ti sin tener ninguna capacidad para hacerte capaz. Amén. Y dice la Escritura que nosotros solamente somos vasijas de barro que contenemos una gloria extraordinaria. Para que los aplausos y las porras no sean para la vasija, sino para la gloria que contiene la vasija. Aleluya. Amén. Y yo puedo ver que no importa cuáles sean tus capacidades, tus talentos, tus habilidades, no importa si eres de barro o de plastilina, no importa. La gloria que contienes es la gloria de Dios. De manera que la manifestación de su gloria, aún en una vasija de barro, hace que esa vasija de barro sea extraordinaria. No es la vasija, es el contenido de la vasija.
¿Está conmigo? Amén. ¿O no está conmigo? Y esa frustración que el diablo está buscando es para que pierdas toda esperanza. Si logra eso, hermano, y entro a la parte final, si el diablo logra robarte tu esperanza, el diablo logró su propósito con la frustración. Entonces tienes que aprender a lidiar con la frustración. Si escuchas un no por respuesta, asegúrate de dónde viene ese no. Si lo que escuchas es un no, asegúrate que el no, ¿de dónde viene? Si el no viene de parte de Dios, escucha ese no y haz caso, porque seguramente Dios te está librando de algo peor, de algo que te va a destruir, de algo que te va a alejar de Él. ¿Sí está conmigo? Sí. Pero si ese no viene del diablo, y hermano, aquí es donde entra lo bueno. Lea conmigo Romanos. Romanos capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Dice la Escritura, Romanos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué nos estamos rebosando y de qué nos sentimos orgullosos? De la esperanza que tenemos en la gloria de Dios. Si algo puedes sentirte orgulloso, es que tú has creído. Si algo te puede sentir satisfecho, es que te has acercado a Dios. Mucha gente piensa, muchos cristianos vienen a la iglesia, vienen a Dios, y dicen, no, ¿para qué fui a la iglesia si ahí no cambia nada? No, hermano. ¿Para qué vine a Cristo si ahí no se hace la diferencia? No, hermano. Si algo podemos sentirnos orgullosos, es de que hemos creído. Es de que tenemos fe. Es de que eso nos va a hacer firmes y fuertes. Y no importa cuántos nos de parte del diablo recibas como respuesta, Dios es fiel y Él te dará la manifestación de su gloria en tu vida. Amén. Amén. Versículo 3. Y no solo esto, dice el apóstol Pablo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se gloria en las tribulaciones? ¡Nosotros! ¿Amén? Amén. Y desde no solamente nos gloriamos en la manifestación de la gloria de Dios, sino que también nos gloriamos de estar en medio de una broncota. En español mexicano, nos sentimos felices de que vengan los de Coppel a cobrarnos. Que el de Electra me hable todos los días para que le pague. Es que me enfermé, pastor. Gózate, porque la manifestación de la gloria de Dios va a ser sobre tu vida. ¿Sí está conmigo? Pastor, me quedé sin trabajo. A mí me encanta que me digan que se quedaron sin trabajo. ¿Y sabe por qué me encanta? Porque viene algo mejor. Cuando alguien se queda sin trabajo, sé que viene algo mejor. Es que lo perdí todo. Gloria a Dios, porque ya ahora tienes dónde ponerlo, ¿no? Es que no tengo dinero. Qué bueno, porque ahora tu cartera tiene de qué llenarse. Porque si traes 20 pesos, no sueltas los 20 pesos porque sientes que te quedas sin nada. Cuando lo tienes todo. Así lo dice la Escritura. Como empobrecidos, dice Pablo, pero poseyéndolo todo. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, cuando yo recibo un no por respuesta, lo que tengo que aprender es a ser paciente, porque mi respuesta es sí. Si es el diablo el que me está diciendo un no, digo, yo esperaré pacientemente, Señor. No importa lo que tenga que esperar, yo sé que tu respuesta es sí.
Y si la respuesta de Dios es no, y Dios es el que me está diciendo que no, sé que me está diciendo que no porque viene algo mejor que eso. ¿Sí está conmigo? Es que Dios me dijo que no. Gózate, hermano, porque eso te iba a dañar. Eso te iba a te iba a causar problemas, te iba a causar calamidades. Dios te dijo que no porque te está evitando un problema más grande. Ahora viene el sí de Dios. Y viene algo mejor. Si tú no construiste el templo, seguramente tu hijo lo construirá. Y tu hijo vivirá en paz para poderlo construir. Amén. Amén. Aleluya. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Versículo 4. Y la paciencia prueba. Oh, pues no salíamos de Guatemala para entrar a Guatepeor. O sea, estás en la tribulación, esperas pacientemente y te viene una prueba. ¿Cuál prueba? La prueba de tu fe. Dice Santiago, que Dios prueba tu fe. Dios no va a probar otra cosa, Dios va a probar tu fe. Porque en tu corazón es donde se alberga la fe. Y cuando Dios prueba tu corazón, está probando la fe que hay en tu corazón. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? Y luego dice, y la prueba produce esperanza. Y eso es lo que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? ¿O qué buscamos? Tener esperanza, no perder la esperanza. No frustrarnos por los no, sino mantener la esperanza viva, encendida, hasta que veamos culminado el propósito, la respuesta, el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Amén. Ok, pero esta esperanza que nosotros tenemos no es cualquier esperanza. Lea conmigo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Si en algo podemos gloriarnos es en tres cosas. Uno, nos gloriamos de que somos solamente vasijas de barro que contienen la gloria de Dios. Nos gloriamos en la tribulación porque nuestra esperanza será fortalecida. Y tres, nos gloriamos en tener a nuestro Señor Jesucristo. Estamos felices, estamos contentos por lo que Dios hizo por nosotros. ¿Están conmigo? Amén. Y pastor, ¿por qué es tan importante la esperanza? Porque es la esperanza lo que hace que tú superes la frustración. Es la esperanza lo que va a permitir que tú perseveres hasta el final. Lea conmigo en Hebreos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hebreos, capítulo 6. Versículo 1 en adelante. Se me perdió Hebreos. Aquí está. Hebreos, ya lo encontré. Se corrió mi listón. Pero dice, Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto es importante, solamente lo voy a mencionar rápido. Nosotros, dice el apóstol, el escritor de Hebreos, que ya dejemos estos rudimentos, porque está hablando de ir más hacia adelante, de avanzar en la fe.
Y nosotros aquí en la iglesia tenemos un discipulado, que es el discipulado básico 1, que es el que ya están tomando varios de ustedes, otros ya lo tomaron, y a algunos les falta por tomarlo. Estos son los rudimentos. Aquí hablamos de estos rudimentos que acaba de mencionar el escritor de Hebreos. Y les enseñamos qué es lo que ustedes tienen que saber acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca del juicio eterno, acerca del bautismo o de los bautismos, de la oración. Eso es lo que enseñamos en este discipulado básico. Porque queremos que ustedes vayan a lo que dice en el versículo. Dice que debemos dejar estos rudimentos. Versículo 7, vaya hasta el 7, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. Esta tierra recibe la bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Dice la Escritura que aquella tierra que produce hierba buena es tierra que está a punto de ser bendecida, o más bien es tierra que es bendecida por Dios. Pero la tierra que produce hierba, abrojos, hierba seca o que no produce buena hierba, esa tierra está a punto de ser quemada. Lo que dice el escritor de Hebreos es que la palabra que recibimos, este fundamento, este conocimiento que recibimos de parte de Dios, es esa lluvia continua que está cayendo sobre ti en tu vida para que produzcas buen fruto. Si nosotros no producimos buen fruto, estamos a punto de caer en maldición. Algo que Dios está esperando que se produzca en nosotros es buen fruto. ¿Qué está esperando Dios de ti? Buen fruto. Entonces, algo que tienes que ocuparte es en dar buen fruto. ¿Sí está conmigo? Pero no solo eso, dice el versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos que de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablemos así. Es decir, cuando usted deja los rudimentos, cuando usted deja de estar, es que yo solamente quiero lechita, y usted avanza en el conocimiento, usted podrá percibir las cosas que son mejores, que Dios tiene reservadas para usted. Amén. Amén. Y entonces por eso les preparamos con otros discipulados, porque queremos que usted aprenda cosas mejores. ¿Sí está conmigo? Ok, no te llegamos al punto todavía, pero quería leerlo porque está en el pasaje. Dice, ahora sí, váyase conmigo hasta el 11. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Quiénes son los que heredan las promesas? ¿Todos los cristianos heredan las promesas? ¿O es para todos los cristianos las promesas del Señor? No, hermano. Lamento decirle que no. Una de las enseñanzas en las iglesias es que todas las promesas que están en la Biblia son para todos los cristianos. No es cierto. Porque si yo te doy una promesa, la promesa tiene cumplimiento hasta que tú caminas hacia ella. Hasta que tú te esfuerzas en ver cumplirse esa promesa. ¿Sí está conmigo? Sí, amén. Las promesas de Dios son sí y amén. ¿Les dije? En Cristo Jesús. Es decir, tú tienes que esforzarte para que todas las promesas y todas las respuestas que Dios tiene para ti sean sí y amén. Porque si no perseveramos, porque si no nos esforzamos en dar buenos frutos, somos perezosos. Somos flojos. Ay, es que ¿para qué? ¿Para qué oramos si Dios no responde? No, sí oramos. Y Dios sí responde. Y por eso tenemos una esperanza que no nos va a dejar ser vencidos. Dice el apóstol Pablo en Romanos, nuestra esperanza no avergüenza. Lo que hemos esperado de Dios, no seremos avergonzados por lo que esperamos. No seremos avergonzados por lo que creemos. No seremos avergonzados si tú persistes e insistes en la oración hasta ver una respuesta. Ay, pastor, es que ya llevo 20 años orando y no recibo. Insiste todavía, un poquito más. No te des por vencido, todavía ora otro poco. Insístele a Dios. Deja que el diablo se haga a un lado para que se canse de estarte estorbando ahí, impidiendo tu respuesta. No pierdas la esperanza.
Versículo 12 otra vez dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Versículo 16 dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. En otras palabras, y quizás más cortito sea, Dios dijo que lo haría, Él lo hará. Pero no pierdas la esperanza. Él lo prometió y juró por Él mismo que lo haría. ¿Está conmigo? Nosotros decimos, de veras, te lo prometo, te lo juro por Dios. Te lo juro por mi madrecita santa que está en el cielo. Y juramos tratando de dar término a una conversación, tratando de asegurar por medio de ese juramento que lo que estamos diciendo es verdad. Y Dios juró por Él mismo, para que no hubiera duda de que su juramento no iba a cambiar. Es inmutable. Su juramento no va a cambiar, no se va a transformar. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero nosotros tenemos que sujetarnos, dice, de la esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es la esperanza que está delante de nosotros? Lea conmigo. Jesucristo es esa esperanza, de la cual tenemos esta esperanza, de la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Nuestra esperanza, hermano, es el ancla de tu alma. Para que cuando te digan no, no te frustres. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a evitar que tú vivas frustrado? Tu esperanza. Esto puede cambiar. Pero es que te dijeron que no, esto puede cambiar. ¿Y cómo estás tan seguro? Porque Dios dijo que cambiaría. Porque estoy seguro que Dios no quiere que viva en esta condición. Yo estoy seguro de eso. Y quizás lo que veo ahora me impide ver lo que Dios dijo que haría. Pero yo estoy convencido que lo que Dios dijo, así será hecho. Oye, pero tus hijos son unos rebeldes. Eso es lo que dice el diablo. Pero Dios me dijo que mis hijos son nación santa, real sacerdocio, son reyes, son sacerdotes, son hijos de Dios. Ellos serán transformados y cambiados por el poder de Dios. No me importa lo que el diablo diga. Aleluya, gloria a Dios. No me importa lo que el diablo está diciéndome que está sujeto a una maldición generacional porque mis abuelos y mis tatarabuelos hicieron o deshicieron esto o fueron rebeldes. A mí no me importa lo que diga el diablo. Ni me importa cuántos argumentos, ni cuántos estatutos, ni cuántos contratos tenga él firmados en sus manos, porque todas esas maldiciones fueron clavadas en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Y no tiene nada en sus manos contra mí. Lo que Dios dijo, así será hecho. ¿Y por qué estás tan seguro? Porque mi alma no anda como barquito errante llevado de aquí para allá. Mi alma tiene un ancla. ¿Cuál es el ancla? Mi esperanza. ¿Y quién es mi esperanza? Cristo. ¿Y sabe dónde está el ancla? Dice que está detrás del velo, en el lugar santísimo. ¿Sabe dónde es ese lugar? La misma presencia de Dios. Y por eso me encanta lo que dice Juan: hijitos, no pequéis más. Pero si alguno pecare, abogado tenemos delante de Dios a Jesucristo el justo. Es decir, Jesús está delante de Dios. Jesús está en la presencia de Dios. Y como dice la Escritura, está a la diestra del Padre. Ahí está Jesús. Y ahí está mi esperanza. Entonces, cuando mi alma se aflige porque me dijeron que no, ay, como barquito se quiere ir y se quiere alejar de Dios, y ay, las corrientes están muy fuertes y me están alejando de Dios, ¿sabe? Tengo mi ancla en la presencia y entonces hasta ahí llego, no me puedo ir más lejos.
Y entonces mi ancla me hace volver otra vez a la presencia de Dios. Y yo no pierdo mi esperanza. Amén, gloria a Dios. Y aunque me digan, no, eso no es para ti. El Señor me dice, a ver, vamos a ver con papá. A ver qué dice. Papá, ¿te acuerdas que yo morí por él? Y que tú dijiste que si yo estaba dispuesto a morir por él, tú le darías todas las cosas a él. Y que si él creía y oraba a ti en mi nombre, tú responderías. Sí, hijo, así oré, ya viste. Sigue orando. Sigue pidiendo. Sigue intercediendo, porque mi respuesta es sí y amén. ¿En quién? Cristo En Cristo Jesús. Y entonces tú no pierdas la esperanza. Ay, pastor, es que todo está bien difícil. Sí. Yo no dije que no. Yo no dije que no iba a haber tormentas. Yo no dije que no iba a haber calamidad. Yo no dije que no iban a cambiar las cosas. Es tan difícil, pero tenemos una esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Jesús. Es el ancla de mi alma, que está esa ancla en la presencia de Dios y yo no me voy a apartar de él. Amén. ¿Sabe qué hacen los barcos? Avientan el ancla y si no se quieren mover de ese lugar, si no quieren apartarse del lugar donde soltaron el ancla, dejan la cadena del ancla sujeta, cortita. Si se quieren alejar un poquito de donde está el ancla, sueltan la cadena y entonces se van. Pero si quieren volver al lugar, jalan la cadena hasta volver a donde está el ancla. ¿Qué tan lejos quieres estar de tu ancla? ¿Qué tan lejos quieres que te toque la tormenta? Es mejor estar cerca de la presencia de Dios. Y por eso dice el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Cuál es el camino al Padre? Jesús. ¿Qué nos mantiene en la presencia de Dios? Jesús. ¿Qué nos da nuestra esperanza? Jesús. ¿Qué nos dice sí y amén? Jesús. Si está conmigo, usted puede luchar con la frustración. ¿Cómo puede luchar con la frustración? No pierda la esperanza. Y aunque te digan que no, no pierdas la esperanza. Es que yo quería hacer esto y lo otro pero no tengo dinero. No pierda la esperanza. Porque Dios es fiel y Él lo hará. Vamos a orar. No sé cuántas veces el diablo te ha dicho que no, no sé. Quizás el diablo muchas veces te ha dicho no. Quizás el diablo ha insistido en querer frustrarte, poniendo un no a tus oraciones. A lo mejor has orado por mucho tiempo y no has recibido respuesta. No dejes de orar, hermano. Porque estoy seguro que ángeles están peleando a favor tuyo para que la respuesta llegue. No sé cuántas veces te han dicho, de esta enfermedad no se cura, no se quita. No sé cuántas veces te habrán dicho, tú eres pobre, así naciste en casa pobre y pobre te vas a morir. No sé qué te han dicho, que a lo mejor nunca vas a tener éxito, que no vas a pasar de maceta y ahí te vas a quedar en el corredor. No sé cuántas veces te han impedido soñar. Lo peor para un hijo de Dios es dejar de creer, pero es peor todavía perder la esperanza. Porque tú puedes ser un cristiano que cree, o que dice que cree en Jesús, que cree en la salvación, que cree en la palabra, pero ha perdido toda esperanza. Y se ha resignado a lo que le han dicho. Y vive frustrado, enojado, encorajinado. ¿Sabe por qué mucha gente se aleja del Señor? Porque perdió su esperanza.
Porque seguramente le dijeron cuando vino a Cristo, le dijeron, mira, acércate a Dios. Dios tiene la solución de tus problemas. Pasó 1 año, 2 años, 3 años y sus problemas no se resolvieron. Y entonces perdió la esperanza y mejor se fue. Porque no encontró la respuesta. Yo les digo ahora, con todo mi corazón, no pierdan la esperanza. Estamos confiando que milagros pasen este año. Estamos creyendo que Dios haga milagros este año. Pero algo que nos va a detener, el diablo no va a estar contento, hermano, por lo que yo dije. El diablo no está contento porque tú creas que van a venir milagros a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. ¿Usted cree que el diablo va a decir, ay, sí, todos los milagros para ellos, allí en Manto Nuevo, todos tengan milagros? ¿Usted cree que usted cree que el diablo va a decir, sí, que reciban todos sus milagros? No, hermano, se va a oponer. Si se le opuso a Daniel, se le opuso a Pablo, se le opuso a Pedro, se le opuso a Juan, al mismo Señor Jesús trató de oponerse en muchas ocasiones. Y en muchas ocasiones Jesús no hizo milagros, dice la Escritura, y Jesús no hizo muchos milagros, entre ellos por la incredulidad de la gente. ¿Usted cree que el diablo va a estar tranquilo dejando que los milagros pasen a este lugar? No, hermano, no va a estar tranquilo, pero nosotros no perdemos nuestra esperanza. Y si creímos desde el principio de año que Dios iba a hacer milagros, hermano, ya terminó el primer mes. Y yo espero que al menos uno me diga, pastor, yo tengo un testimonio. Porque será el principio de muchos más. Pero el asunto es que no pierda usted la esperanza. Que no se deje convencer por este mundo que le diga, Dios no existe. Que le diga, la religión es para los débiles. Ir a la iglesia es para quienes no tienen ya, los desahuciados, los enfermos, los pobrecitos. No, hermano. Usted viene aquí y yo creo que usted tiene fe. Pero algo que lo invito hoy a es enfrentar la frustración del no. Y que no pierda su esperanza. Dios lo dijo, Él lo hará. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hemos aprendido de ti, Señor, y hemos escuchado hoy tu palabra. Que la frustración no logre su propósito en nosotros, que es desalentarnos, desanimarnos y que nosotros perdamos toda esperanza. Hoy nos aferramos a ti. Tú hiciste todas las cosas. Y nuestra esperanza, Señor, será en el nombre de Jesús puesta en ti como esa ancla firme que nos mantiene en la presencia de Dios, detrás del velo, en donde estamos seguros, en lo que podemos estar seguros, Señor, de que tú lo dijiste y tú lo harás. Hoy, Señor, confiamos en ti y creemos que así será hecho. Tenemos nuestra esperanza, no importa lo que nos diga, no importa cuántos argumentos Satanás pueda tener, no importa lo que haya dicho el enemigo. Hoy, Señor, presentamos nuestras vidas delante de ti, sujetos en esperanza. Nuestra alma está anclada en esperanza. No seremos llevados de aquí para allá, movidos por los vientos o las tempestades. Seremos firmes en convicción en Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Padre, alienta el corazón de mis hermanos. Alienta el corazón de mis hermanos a no perder la esperanza. Y que en medio de toda tribulación estemos felices, gozosos, sabiendo, Señor, que solamente es por algún momento, porque finalmente nuestra esperanza será más sólida y más firme porque habremos creído. Enmudece al diablo y todas sus mentiras. Queremos escuchar tu voz, la voz de tu Espíritu Santo que nos dice, yo estoy contigo, yo lo haré, yo te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te bendeciré y haré de ti una gran nación. Porque tú nos libras de la espada. Tú callas la boca de los impíos y detienes toda mano violenta contra nosotros. Porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres nuestra esperanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén. Así puesto de pie,
Solamente déjeme leerle. Dice la Biblia, en el libro de Daniel, ahí donde leímos, después de que Daniel recibe esta respuesta del ángel, resulta que el ángel, así puesto de pie, resulta que el ángel le habla a Daniel y Daniel estaba desfallecido, llevaba 21 días de ayuno y oración. Y después de oír la respuesta del ángel, se siente débil Daniel. Dice, versículo 15, mientras me decías estas palabras, yo estaba con los ojos puestos a tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza del Hijo del Hombre tocó mis labios. Ese es Jesús. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido, con la visión que he tenido, me ha sobrevenido dolores y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá este siervo tuyo decirle a mi Señor y hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y me quedé sin aliento. Eso es lo que le dice Daniel a Jesús, que se le aparece después de la visión. Dice, ¿cómo puedo seguir si ya me quedé sin fuerzas? No puedo hablar contigo, Señor. Me quedé sin fuerzas. Y dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré mis fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Por eso nuestra ancla es Jesús. Por eso nuestra esperanza es Él. Porque cuando parece que se te fueron las fuerzas, cuando parece que la frustración te venció y te hizo perder toda esperanza, Él viene y te toca y te dice, ánimo, aliéntate, esfuérzate, esto no ha terminado. Y ahí es donde tú recuperas tus fuerzas y dices, ahora sí, Señor, háblame y dime todo lo que me tengas que decir, porque tú me has fortalecido. Amén. Amén. Dele un aplauso al Rey.